La política del agua sigue siendo una asignatura pendiente en España, cuestión sobre la que hemos llamado la atención desde este programa en numerosas ocasiones. En 2015 concluyó el primer periodo de planificación hidrológica para adaptarnos a la Directiva Marco del Agua Europea, sin avances significativos y con importantes retrasos en los plazos de cumplimiento. La Directiva Marco del Agua es una norma del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo por la que se estableció un marco de actuación comunitario en el ámbito de la política de aguas. Nació con la vocación de garantizar la protección de las aguas y promover un uso sostenible que garantizase la disponibilidad del recurso natural a largo plazo. Ahora entramos en un nuevo ciclo, el correspondiente al periodo 2016-2021, y para cumplir con la Directiva Marco se han aprobado en Consejo de Ministros el pasado 8 de enero de 2016 los planes hidrológicos de 4 cuencas intracomunitarias, que son los que elaboran las comunidades autónomas, y los 12 planes hidrológicos de las cuencas que son intercomunitarias y que en este caso elaboran las confederaciones hidrográficas estatales. Y pasamos ya a presentar a nuestros invitados hoy en Sin Distancias para hablar de política del agua y planificación hidrológica. Enrique San Martín, profesor del Departamento de Economía Aplicada de la UNED, ha realizado su tesis doctoral en el ámbito del agua, tiene varios premios y publicaciones en este tema. Y nuestra invitada hoy especial, que es Beatriz Larraz, que es profesora titular del área de matemáticas de la Universidad de Castilla-La Mancha, también está especializada en este ámbito del agua y es la investigadora principal del grupo de investigación del Tajo de su universidad. Muy buenos días a los dos. Buenos días, Isabel. Buenos días. Gracias especialmente, Beatriz Larraz. Como decíamos, vamos a hablar de la política del agua en España. Hay voces bastante críticas contra estos planes que se acaban de aprobar ahora en enero de 2016. No sé quién de los dos quiere empezar. Beatriz Larraz. Sí, en principio, has afirmado que España cumple con sus compromisos con la Unión Europea y pues en este punto no estaríamos del todo de acuerdo, al menos en mi opinión. Respecto a los tiempos, por ejemplo, la Directiva Marco de Agua se aprobó en el año 2000 y fue traspuesta en España en el año 2003 con el objetivo de conseguir el buen estado ecológico de todas las masas de agua de la Unión Europea en el año 2015. Para ello hubo un periodo primero de planificación que iba de 2009 a 2015 y esos planes debían haber sido aprobados en el año 2009. Realmente esto no fue así para ninguno. Sabemos que hay planes intracomunitarios, los que afectan a solo una comunidad autónoma, y esos, al ser menos problemáticos, pues sí que fueron aprobados 2011-2013, es decir, con retraso, pero no demasiado mal. Sin embargo, aquellos planes intercomunitarios, los que afectan a más de una comunidad autónoma, ya implican muchos problemas territoriales y dentro de ellos pues hay alguno más fácil, como el del Duero, que sí que fue aprobado en 2013, pero otros más complicados como el del Júcar, el Segura, el Ebro o el del Tajo en concreto, que lleva una problemática muy fuerte por el trasvase Tajo-Segura, que tuvo que esperar hasta el año 2014, en concreto hasta abril de 2014 para ser aprobado. Teniendo en cuenta que el periodo de planificación iba de 2009 a 2015, pues realmente aprobarlos a final del periodo no tiene demasiado sentido, ¿no? Estos planes llevaban unos paquetes de medidas teóricamente para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua. Y evidentemente también había que hacer al final de ese plan una evaluación de cómo habían funcionado esas medidas. Al haber estado aprobados con tan poco lapso de tiempo, pues esa evaluación evidentemente no se ha hecho. Esto ha llevado a que el segundo periodo de planificación de 2015 a 2021, que se han aprobado ahora en enero de 2016, pues van muy justos en el tiempo y son realmente una repetición de los planes anteriores. Prácticamente no tienen ninguna novedad. Repasemos los objetivos, yo creo que es interesante también para ver cómo se adaptan estos planes nuevos a la Directiva Marco del Agua. ¿Cuáles son los objetivos de esa Directiva Marco del Agua aprobada en el año 2000? Realmente para poder decir una frase como que hemos cumplido nuestros compromisos en materia del agua con la Unión Europea, en primer lugar, como ha comentado Beatriz, está el tema temporal, pero más importante todavía que el tema temporal es el tema de contenidos. Es decir, si cumplimos en los contenidos que tienen que tener esos planes con lo que exige la normativa europea, ¿no? El principal o el objetivo más elevado o el primario de esta normativa sería el buen estado ecológico en 2015. Y luego había una serie de cosas de que quizá con un poco de deformación profesional, ¿no? Puesto que soy economista, una de las novedades de la Directiva Marco del Agua era sobre todo la inclusión de herramientas económicas para tratar de lograr ese buen estado ecológico del agua en 2015.
Entonces, para ver si esta planificación, con la planificación que hay, cumplimos los objetivos europeos, pues habría que mirar si cumplimos ese buen estado ecológico y si hemos usado esos instrumentos económicos para conseguirlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues que claramente no se cumplen, ¿no? No ha mejorado de forma significativa la situación ecológica de los ríos españoles y tampoco se han introducido nuevos instrumentos económicos para que nos lleven hacia ese buen estado ecológico, ¿no? Más o menos sigue todo igual. ¿Qué es lo que ocurre? Es cierto que hay algunas cosas que seguramente sí que han mejorado, pero como la idea que persiste de la política del agua en España no es cumplir con la directiva marco del agua, ¿no? Es decir, tú cumples con la directiva obligado y tratas de hacer las cosas de forma que formalmente se cumplan, pero no en el fondo de la cuestión, ¿no? En el fondo de la cuestión. Eso les iba a preguntar. No hay un interés, no ha habido un interés, está claro, en estos últimos años. Pero yo creo que porque el choque de opinión, de enfoques es muy fuerte. Es decir, partíamos de una maximización de beneficios, de un enfoque de la política hidráulica en España, de que había que maximizar beneficios a través del agua de cualquier manera, en el año 1926, cuando se conforman las confederaciones hidrográficas, y hemos pasado de repente a que desde Europa nos dicen que no, que lo que hay que hacer es conseguir el buen estado ecológico de todas las masas del agua. Claro, pasar de una cosa tan radical a otra, al otro extremo, no es fácil y entonces pues por ahora se está limitando, yo creo, el Estado a eso, ¿no? A unas medidas formales, pero realmente el fondo de la cuestión sigue. Hay que tener en cuenta que en España la política hidráulica, las confederaciones hidrográficas, por ejemplo, son de 1926, pero la primera ley de agua es de 1866. Entonces tenemos mucho camino recorrido, pero ese mismo camino recorrido, que en otros sitios podría ser positivo, ¿no? Aquí, sin embargo, es un lastre, porque llevamos tanto tiempo haciendo las cosas de una determinada forma que no es fácil cambiar. Y las instituciones que nos hemos dado, por ejemplo, las confederaciones hidrográficas, que fueron un hito en su momento, y de las primeras junto con la autoridad del Valle de Tennessee y tal, son de las primeras del mundo, pero claro, eso hecho lo que ha provocado es que sigamos haciendo más o menos las cosas de la misma forma que se hacía en la primera mitad del siglo XX. Yo siempre hablo de una inercia histórica en la política del agua que nos impide ese cambio de tendencia, ese cambio de hacer las cosas que exige Europa y que ellos sí que tienen una visión más ecológica en general, no solo del agua, sino en general de todo, y que aquí en España pues vamos con mucho retraso en ese aspecto. En cualquier caso, algo sí se habrá cambiado o modificado en la gestión del agua en España desde que se aprobó la Directiva Marco. Yo creo que sí, es decir, hay cosas que son muy buenas, ¿no? Hay muchísima más participación y hay mucha más documentación que favorece esa participación, pero al final la toma de decisiones, o sea, esa participación, que además de esto sabe más Beatriz posiblemente que yo, la participación ciudadana, que se tomó estos procesos participativos de una forma muy ilusionada, ¿no? Pero claro, luego resulta que el input de la participación ciudadana no ha ido a ninguna parte y no ha cambiado nada esencialmente en el proceso de decisión. Sí, básicamente, ¿no? Porque la participación ciudadana se limita a hacer un tipo de alegaciones a unos planes de cuenca que luego no son realmente tenidos en cuenta. Entonces, pues al final uno se desinfla un poco, porque en los primeros planes de 2009 a 2015 la participación ciudadana fue muy fuerte, hubo miles y miles de alegaciones a los planes y no se tuvieron en cuenta. Con lo cual, pues a la hora de la participación ciudadana en este segundo ciclo de planificación, realmente nos planteábamos ¿y para qué? ¿No? ¿Para qué vamos a seguir poniendo alegaciones cuando realmente no sabemos muy bien qué sentido tienen? Claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo están estructuradas los organismos que marcan las pautas y que hacen la política del agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, está en el caso de una cuenca intercomunitaria entre varias comunidades autónomas, está la Confederación Hidrográfica y luego está un órgano que suele ser el Consejo de Agua de la demarcación. Ese Consejo de Agua primero es un órgano consultivo, es decir, él puede decir lo que quiera y luego el responsable de la Confederación hará lo que estime oportuno, ¿no? Entonces, en ese órgano consultivo, que es el único sitio donde realmente puede decir algo, ¿no? Pues claro, la estructura que hay para la toma de decisiones pues es donde el Estado tiene una representación muy importante. Pues por ejemplo, aquí tengo una, no porque es representativa, obviamente, puesto que es de una confederación hidrográfica, de la del Segura, pero no la he cogido por ninguna cuestión particular, sino simplemente porque es la que tiene muy clara especificada en la página web, en su documentación, cómo está formada, ¿no? Entonces el Estado, por ejemplo, aquí tendría un 30% de los votos, las comunidades autónomas un 26%,
los regantes un 28%, y pues las organizaciones ecologistas, por ejemplo, pues tienen dos votos de 80 y tantos, ¿no? Entonces, con un esquema así, de esa forma, es imposible cambiar las cosas. Por ejemplo, se prevé en estos consejos del agua, me parece que 1/3 de los votos vayan a los usuarios del agua. ¿Pero quiénes son los usuarios del agua? Los usuarios del agua no son los consumidores, no somos las familias. Los usuarios del agua son los regantes, las hidroeléctricas y las empresas de abastecimiento. Es decir, en el fondo son todos empresas que lo que buscan, al final, se puede dudar de las empresas de abastecimiento de agua, si van buscando el beneficio o no, pero de las hidroeléctricas o de los regantes no se duda de que son entidades con ánimo de lucro. Entonces, claro, si, por ejemplo, los agricultores acaparan entre el 70 y el 80% del agua y los usuarios son solo los agricultores, está clarísimo que si los agricultores votan y lo hacen en más o menos connivencia, no es connivencia, un acuerdo tácito, porque era lo que siempre se ha hecho con la administración, pues ya tienen 2/3 de los votos. Entonces, ¿cómo vas a...? Y es un órgano consultivo, pero claro, si el órgano consultivo te da la razón de forma sistemática a lo que decida la administración pública, pues entonces los usuarios, la participación de los usuarios, pues no cuenta, ¿no? No cuenta para nada. Recordemos además en última instancia que estos consejos del agua de la demarcación son los que comunican el plan de cuenca que ha confeccionado la Confederación Hidrográfica al Gobierno. Y es el Gobierno el que lo aprueba por Real Decreto. Con lo cual, evidentemente, seguirá siendo un tema político y nunca un tema de... La participación ciudadana, me refiero, va a seguir siendo residual en este caso, porque seguirá siendo el Gobierno el que apruebe por Real Decreto. Para que la participación realmente tenga, por ejemplo, habría que cambiar esto. Si este Consejo del Agua, en vez de ser consultivo, tuviese carácter vinculante, pues entonces las cosas igual cambiarían. No cambiaría nada mientras siga esta composición, obviamente. Sea vinculante o no vinculante, da igual. Mientras se mantenga este equilibrio de fuerzas, pues siempre lo que se va a proponer, este tipo de consejo, que está confeccionado en base a la política hidráulica tradicional, ¿qué es lo que va a votar? Pues va a votar seguir continuando con la política hidráulica tradicional. Eso está clarísimo. Además, hay otro problema desde el punto de vista ambiental, el cambio climático, evidentemente, y los efectos que puede tener sobre el agua. Ahora estamos hablando en particular de nuestro país. Un ejemplo en concreto es la cuenca del Tajo. Vamos a hablar de esta cuenca, de los problemas que tiene y también de la implicación del cambio climático en toda esta evolución de la aplicación de la Directiva Marco, porque supongo que también estará afectando a esa normativa. Lo hará más difícil. Sí, el caso del cambio climático en la cuenca del Tajo, podríamos decir que ya estamos en un escenario de cambio climático, porque realmente la cuenca del Tajo es una cuenca donde tenemos una escasez de caudal impresionante y un altísimo grado de contaminación. Por tanto, esos escenarios hipotéticos en los que podríamos hablar de futuro, en el caso del Tajo ya no es el futuro, sino que es el presente, ¿no? En el caso del Tajo, la gestión se hace al revés de cómo debería hacerse, ¿no? En principio, la Ley de Aguas establece un orden de prioridades, ¿vale? Donde evidentemente primero está, porque lo impone la Directiva Marco de Agua, el régimen de caudales ecológico que hay que plantear, que aseguren ese buen estado ecológico de las aguas. Eso tiene que ir por delante, ¿de acuerdo? Luego en el orden de prioridades está primero el abastecimiento, luego los regadíos, los usos industriales para producción de energía, acuicultura, otros usos recreativos, etcétera. Y luego en el caso de que sobrara agua, ¿vale? Todo eso de la propia cuenca del Tajo. Y en el caso de que sobrara agua, ese agua sobrante, que se llama, entre comillas, excedentaria, debería ser o podría ser trasladada hacia el trasvase Tajo Segura. Bueno, en el caso del Tajo eso se hace absolutamente al revés. Primero, por el memorándum que se aprobó, primero se deriva agua hacia el trasvase Tajo Segura y luego de la que sobra se dedica a todo ese otro tipo de necesidades que hemos visto de la propia cuenca. Esa es la primera cuestión que en el proceso de planificación yo creo que falla en el caso del Tajo. Luego hay otro problema muy, muy, muy grave también, y es que la Directiva Marco de Agua nos impone la necesidad de aprobar en el plan hidrológico de la cuenca haya unos caudales ecológicos, unos caudales que llamamos ecológicos en el sentido de que sean la cantidad de agua que tendría que pasar por determinados puntos del río para conseguir ese buen estado ecológico de las masas de agua. Bueno, en el caso del Tajo se ha sustituido por lo que llaman unos caudales mínimos que ellos mismos reconocen, porque ya al cambiarle el nombre se reconoce que no van a conseguir el buen estado de las masas de agua en muchos sitios.
Hay otro problema muy grave y es el que la unidad de cuenca no se está teniendo en cuenta, es decir, que la cabecera está como desgajada del resto de la cuenca por el hecho de que el 80% prácticamente del agua de cabecera se deriva hacia ese trasvase Tajo Segura. Entonces, bueno, pues realmente ya no podríamos hablar de una unidad de cuenca. Otro problema muy grave que reconoce el propio Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, realizado por la Confederación Hidrográfica, es que la Comunidad Autónoma de Madrid se encuentra prácticamente al 100% dentro de la cuenca y, por tanto, hay que abastecerla. Y en esa parte alta se producen solamente el 45% de las aportaciones, de las lluvias, etcétera, y, sin embargo, el 85% del consumo, lo cual es muy difícil. Hay que abastecer a 6,5 millones de habitantes. Y el problema no es solo abastecerlo, sino las aguas residuales que eso genera, tanto de abastecimiento, de saneamiento como industriales. Todos esos problemas, junto con esos embalses que tenemos también en la última parte de la demarcación española, para generar energía hidroeléctrica, que es una cadena de embalses a lo largo de 300 kilómetros, hace que el caso de la cuenca del Tajo sea muy difícil de gestionar. Todo eso está acarreando unos problemas sociales tremendos, unos problemas sociales tanto en cabecera, por el hecho de que, por ejemplo, entre Peñas y Buendía se denominó el Mar de Castilla, se les obligó a todas las poblaciones de cabecera en Guadalajara y en Cuenca a cambiar su sistema productivo basado en una agricultura muy básica, pero en una agricultura y en un regadío, a un turismo, a un sector terciario, y realmente ese sector terciario ahora mismo está hundido, porque si no tenemos una lámina de agua medianamente decente, pues el turismo no se puede desarrollar en la zona. Eso en cabecera, y luego, evidentemente, a lo largo de toda la cuenca del Tajo, Toledo y Talavera no pueden disfrutar de ese río, porque el agua, desde el momento en el que Madrid incorpora a través del Jarama todas sus aguas residuales al eje del Tajo, se hace impracticable el río, se hace impracticable para el disfrute de la sociedad y para el desarrollo de cualquier actividad económica, ¿no? Ahí Enrique tiene Porque más los sistemas de depuración, en este caso, no son suficientes. No son suficientes. Se dice que Madrid depura hasta el 98% de sus aguas residuales, pero pero es que el 2% de Madrid es... Claro, solo el 2% sería mucho. O sea, de si 6,5 fuese... millones de habitantes, efectivamente, es una barbaridad. Pero no solo eso, es que la cuestión es el conjunto. O sea, hay un montón de problemas que, si fuesen problemas aislados, pues igual se podían solucionar, ¿no? Pero, por ejemplo, de la depuración de Madrid... Claro, es que no solo es que Madrid aporta, sino que es que encima le has quitado el 80% del agua que hay, que podría ayudar a diluir, que no es la solución, no es la solución, pero obviamente perjudica cualquier tipo de medida que se tome, ¿no? A mí me gusta decir siempre que Madrid forma parte de la cuenca, pero claro, la cuenca tendría que organizarse de otra forma para que el abastecimiento de Madrid no condicionase de una forma brutal todo esto, ¿no? Entonces, estos problemas que menciona Beatriz realmente hace que no tengamos un río. Y además no estamos hablando de un río cualquiera, estamos hablando del segundo río en caudal, en teoría, caudal teórico de España. El más largo de la península. O sea, que no es un río cualquiera. Y, por ejemplo... es obvio que falta agua en el Tajo porque sistemáticamente hay tramos del Tajo que se secan. Cada X tiempo hay tramos del Tajo que se secan. Entonces, significa que no todas las necesidades de la cuenca están satisfechas. Entonces, ¿hay aguas excedentarias? Pues en el momento que haya un tramo de la cuenca que no tenga nada de agua, pues resulta que no están satisfechas todas las necesidades internas. Entonces, no se debería poder trasvasar. Pero, desde que se inició el trasvase, siempre se ha trasvasado. Unas veces más, otras veces menos. Y cuanto menos se ha trasvasado, posiblemente es cuando ha coincidido con que una parte de la cuenca se ha secado. Entonces, si esa parte de la cuenca estaba seca, no había que trasvasar nada, o sea, cero. Pero se dice que en la zona de cabecera hay recursos. Esos recursos, no ha mencionado él, para que seamos conscientes de las cifras. En 1980 o 1981, a partir de 1981, las precipitaciones en la cuenca alta o las aportaciones en la cuenca alta disminuyen un 40%. Antes de que empezásemos a hablar casi de cambio climático, ya habían disminuido las precipitaciones un 40%. Entonces, se inaugura la obra con las precipitaciones un 40% menos. Entonces, y realmente, ¿cuál es el problema? Yo vuelvo a la inercia histórica. El trasvase Tajo Segura se proyectó en 1933 y se empieza a construir en 1968. La España de 1933 y la España de 1968 es que no tienen nada que ver. Por tanto, tomar la misma medida
estás tratando de solucionar un problema que ya no tiene nada que ver con el problema que había antes, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Bueno, y una cosa que se me ha olvidado decir antes, todos estos problemas que ha mencionado Beatriz, los planes hidrológicos de Cuenca que se han aprobado en el primer ciclo o en el segundo, no solucionan ninguno de estos problemas, sino simplemente mantienen el status quo, haciendo más informes, más documentación, etcétera, pero no lo y estos son los problemas que tiene que solucionar la planificación hidrológica del Tajo, no otros, ¿no? Entonces, ¿por qué a pesar de todos estos problemas seguimos con este esquema, con esto? Bueno, pues ha habido una justificación siempre de por qué hacer esto, ¿no? Primero siempre se hablaba de lo que llamaban la solidaridad interterritorial, ¿no? Que era simplemente pues, que había una zona que tenía poca agua y que se trasvasase agua de donde había poca agua, o sea, de donde había agua a donde había menos agua. ¿Cuál es el problema? Pues que resulta que donde hay menos agua es una zona más rica que aquella donde hay más agua. Entonces decías, hombre, la solidaridad suele ser con el pobre, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no con el rico. Con el rico no hace falta ser solidario, ya es rico, ¿no? En el Levante español tienen turismo, tienen agricultura, tienen actividad económica, mientras que quitando Madrid, el resto de la cuenca del Tajo, pues es una zona mucho más rural, mucho más empobrecida y que no tiene el potencial económico que tiene la costa, ¿no? Con el cambio de los tiempos, ¿no? Al final del siglo XX y tal, pues esa excusa de la solidaridad ya no es fácilmente vendible, ¿no? Todo el mundo sabe que la actividad económica que el Levante es más rico que el centro de España, que la meseta, ¿no? Entonces se recurrió, aunque se viene recurriendo desde hace mucho, a la rentabilidad económica, ¿no? A decir, bueno, es que el agua genera una cantidad de dinero ahí. Y entonces hay muchos informes que siempre abogan por esta rentabilidad económica como justificación última del trasvase. Pero claro, aquí hay un problema que los economistas solemos marcar mucho. No es lo mismo un análisis económico que uno financiero. Un análisis económico tiene en cuenta todos los costes y beneficios y un análisis financiero lo hace un usuario y solo tiene en cuenta los costes y beneficios que paga él. Entonces, claro, la rentabilidad del trasvase para la cuenca del Segura, en este caso, o para el Levante, pues es muy importante. ¿Por qué? Porque no asume todos los costes que cuesta la obra, que las asumimos la mayor parte de ellos en base a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Una de las cosas que decía la Directiva Marco de Agua es que hay que eliminar las subvenciones. Pues en el caso de España hay un montón de subvenciones al agua. Hay subvenciones directas, porque no se paga la totalidad de lo que cuesta el agua. Hay subvenciones indirectas, porque hay otras subvenciones agrarias, pues por ejemplo el gasóleo, ¿no? El gasóleo para la agricultura, pues está subvencionado. Y ese gasóleo para la agricultura te permite cultivar que si pagases lo que pagan los demás igual no podrías, ¿no? Entonces ahí hay una subvención indirecta también al uso del agua, porque si cultivas más usas más agua. Ahora han aprobado una de las desaladoras. Ahora una subvención a las desaladoras. Al agua de desaladoras. Y acabamos de tener un caso muy importante en las desaladoras, el caso de corrupción que hay en Aquamed, ¿no? Que es otro ejemplo de mala gestión y de cómo no se tienen en cuenta los análisis económicos. Es decir, si tú haces un análisis económico para hacer una infraestructura, está claro que no le puedes meter después 40 millones más. Y si le metes 40 millones más de coste, entonces los números ya no salen. Pero como nadie pide cuentas sobre la inversión realizada, sobre la rentabilidad realizada, pues caben 40 y más, ¿no? Hay una licitación, se convoca una obra y se le da la obra al que ha dicho que sale más barato construirla. Pero luego, si esa te duplica el coste, no se le obliga a pagar o a hacerse responsable de ese sobrecoste. Y lo tendría que pagar. Y en el momento que lo pagase una vez, a la siguiente vez sería mucho más cuidadoso al hacer la planificación, al hacer la oferta, ¿no? Entonces y en este tipo de obras que cuestan tanto dinero, es un caldo de cultivo propicio para estas prácticas corruptas. Es igual que en la urbanización, ¿no? Y la construcción, ¿no? Entonces se juntan un montón de cosas que confluyen en esta cuestión. Supongo que la agua. innovación tecnológica lo habrá mejorado, pero también la desalación, el proceso de desalación no era óptimo desde el punto de vista de cambio climático. Incluso podía afectar a las aguas subterráneas de la zona donde se hubiese implantado esa desaladora, si mal no recuerdo. Sí, pero la desaladora tiene una gran ventaja con respecto a alternativas como el trasvase, que es que los impactos son locales. Es decir, puede que afecte al mar y a la salmuera, al vertido de salmuera, etcétera, etcétera. Pero si hay una zona que quiere agua y lo puede obtener desalada para el desarrollo económico, no es para beber. No es para agua para beber hay en toda España hay agua para beber. En unos sitios de más calidad y en otros sitios de menos, ¿no? En España nadie se es una región que está basando su desarrollo económico en un recurso que no tiene. Que no tiene, claro. Pero agua para beber siempre hay. Si lo quiere, que lo consiga a través de otros medios. Claro, porque tú siempre en cualquier sitio podrías eliminar el regadío para dar de beber a la gente.
Y si no lo haces es porque, bueno, pues porque es el orden se permite. de prioridades, claro. ¿Qué es el orden de prioridades? Entonces no debería haber ningún problema en expropiar ese agua si no hay agua para beber, para usos de abastecimiento, ¿no? No debería haber ningún problema. Pero bueno, sí genera un problema gordo, pero sobre todo genera un problema muy importante porque todavía vivimos en una cultura del agua del siglo pasado. O sea, todavía no estamos en gestión del agua, no estamos en el siglo XXI, estamos a mediados del siglo pasado. ¿Y qué papel tiene en este caso, un participante de la cuenca del Tajo sería Portugal? ¿Cómo se gestiona esta relación con Portugal en relación al río Tajo y en todo caso sería también al río Duero? Muy mal, realmente. Realmente Portugal nos mira y se queja muy poco. El convenio de Albufeira, que es el convenio que está firmado entre los dos países, no siempre se cumple. Hay algunos momentos en los que se incumple. Tenemos que dejar pasar, creo que son 2.700 hectómetros cúbicos al año, distribuidos a lo largo de semanas. Creo que son 7 hectómetros cúbicos a la semana y bueno, pues hay momentos en los que no pasa. ¿Con relación al Tajo? Sí, por la cuenca del Tajo, efectivamente. Bueno, compartimos más cuencas, pero estamos hablando en este caso el convenio de Albufeira es el que regula la cuenca del Tajo. Y bueno, se quejan menos de lo que deberían quejarse. Ahora, bueno, pues al grupo de investigación sí que se están dirigiendo bastantes investigadores portugueses para comentarnos esa preocupación que tienen también por estos problemas, por la calidad del agua que les llega, porque a pesar de que el Tajo, después de Talavera, ya en la parte de Extremadura, el agua se limpia un poco, se diluye por la cantidad de aportaciones que recibe de la Sierra de Gredos. En cualquier caso, luego ellos ya también después de la frontera en Portugal tienen algunas empresas papeleras que vuelven a ensuciar el agua un montón. Y bueno, pues la problemática que tienen es brutal. Realmente en la desembocadura de Lisboa el agua no llega limpia, no llega como a ellos les gustaría, por supuesto, y ellos tienen una gran cultura desarrollada alrededor del Tajo y ahí están sufriendo mucho, la verdad. No, pero los que se quejan son los consumidores. Sí. Es decir, los usuarios... no es el usuario, el usuario al menos no como está definido en la legislación española, claro, sino los consumidores. Los consumidores y el pueblo llano, por decirlo de alguna forma, ¿no? Lo que yo tengo entendido, corrígeme Beatriz si me equivoco, es que lo que ocurre en Portugal es que cuando se hicieron todos los embalses hidroeléctricos en el tramo final del Tajo antes de Portugal, hubo concesiones, no sé si al gobierno portugués o a las empresas equivalentes portuguesas, que hacen que institucionalmente haya un acuerdo tácito de no agitar demasiado el problema. Es un tema muy diplomático. Desde el punto de vista portugués, entonces, lo tratan con mucho cuidado. Las instituciones portuguesas no se quejan. Lo que se queja es la gente, ¿no? Entonces, porque hay, otra vez, la misma cultura de que son las hidroeléctricas, las comunidades de regantes, etcétera, las que dominan la gestión en vez de la gente que quiere bañarse en el Tajo. De hecho, hay hace poco, el año pasado me parece que fue, hay una ciudad con un castillo súper bonito en medio del Tajo, pues que siempre se ven todas las fotos el castillo y el Tajo fluyendo a los dos lados, y el año pasado o hace 2 años estaba totalmente seco. O sea, lo mismo que pasa en España pasa en Portugal, porque la gestión con sus matices propios, pero es exactamente igual. Bueno, vamos a terminar, no tenemos mucho tiempo, pero sí que me gustaría que nos comentase Beatriz Larraz qué hace ese grupo de investigación del Tajo que tienen en la Universidad Castilla-La Mancha. Sí, pues el grupo de investigación es un grupo multidisciplinar porque creemos que nuestro objetivo, que es el de intentar recuperar el buen estado ecológico de la cuenca, de las aguas, de las masas de agua de la cuenca del Tajo, solo puede enfocarse desde ese punto de vista. En principio intentamos analizar todos los problemas que, bueno, los tenemos ya requete analizados, podríamos decir, y sobre todo intentar plantear soluciones en términos de depuración, en términos de un montón de cuestiones desde el punto de vista económico, social, por supuesto medioambiental, por supuesto de dinámica fluvial, desde el punto de vista de la hidrogeología. Bueno, pues intentamos abarcar todos los puntos de vista. Llevamos a cabo también proyectos educativos, estamos intentando llevar a cabo la publicación de 3 libros que van a cubrir todas las etapas desde infantil hasta secundaria, pasando por primaria y bueno, pues con la idea de intentar concienciar también a la población de lo que es un río, porque no sé muy bien cómo se trata el tema en las escuelas, pero realmente el que es un río, que es de donde nos abastecemos de agua y donde, por suerte, por desgracia, acabamos derivando todos nuestro saneamiento
y todos nuestros residuos, pues muchos escolares no lo conocen. Y yo creo que eso es una cosa por la que hay que empezar para que luego la investigación acabe solucionando los problemas. Hay que aprender a querer a nuestros ríos. No sé si Enrique San Martín quiere comentar alguna cuestión ya de cierre. Bueno, pues lo que se agradecería es que los planes, que tarde o temprano cambiaremos, ¿no? Pero llevamos un retraso en cuanto a conciencia ecológica con respecto al resto de Europa que tarde o temprano tenemos que empezar a solucionar, ¿no? Y el hecho de cumplir las fechas, por el simple hecho de cumplir las fechas, no arregla nada. Luego la Unión Europea viene y nos pone una serie de reparos, interrumpe las subvenciones a las desaladoras porque hay casos de corrupción, todas estas cosas lo que hacen en el fondo es minar la credibilidad del país si cada vez que haces algo realmente no te estás metiendo en el fondo de las cosas, sino lo que haces es dar una capa de maquillaje para que se vean menos los problemas. Pues eso, tarde o temprano el maquillaje se nota, ¿no? Y la gente lo sabe y eso te perjudica, a la larga te perjudica. Bueno, pues con estos mensajes terminamos. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Beatriz Larraz, decíamos, es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha y es investigadora principal del Grupo de Investigación del Tajo de esta universidad. Enrique San Martín es profesor del Departamento de Economía Aplicada de la UNED y ha realizado su tesis doctoral en el ámbito del agua, publica sobre estas cuestiones y está verdaderamente interesado en el tema. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Isabel. Gracias. Sin distancias.